del 26 al 38. Lucas 1, del 26 al 38. Lo hacemos de manera alternada. Dice así la palabra: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando oyó, se turbó por sus palabras y pensaba que esta alusión sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido un hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Amén. En respuesta a esta lectura, cantemos el himno 60, Gloria a Dios en las alturas. Himno 60 de letra del hermano Juan Bautista y música de George J. Amén.
Hoy el título del mensaje es Dios es fiel. Dejo lugar al anciano gobernante Saulo Velázquez. Estemos prontos para oír y recibamos con mansedumbre la palabra de Dios. Los invito para que busquemos en nuestras Biblias el libro de Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio 7, y vamos a leer de los versículos 6 al 11. Deuteronomio 7, capítulo 7, versículos del 6 al 11. Es cortito, vamos a leerlo todos juntos. Dice así: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido por serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más significante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro. Vamos a orar. Bendito y soberano Señor, te damos gracias porque nos permites estar en tu casa de oración. Gracias por los himnos que hemos entonado, gracias por tu palabra que ha sido leída. Y Señor, ahora te rogamos que nos des un corazón entendido, de manera que atesoremos tu palabra y podamos, Señor, responder obedientemente a lo que nos pides de nosotros. Te rogamos, Padre, esa gracia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar, hermanos. Nos gozamos en este segundo domingo de Adviento porque somos bendecidos al permitírsenos poder ver los maravillosos actos redentores de nuestro Señor en la historia. No como meros espectadores, sino como receptores, como beneficiarios de esos frutos, de esas maravillosas obras. Cuando vemos a Dios actuar de esa manera, hemos de pensar que lo está haciendo a nuestro favor. Por ello, de ninguna manera deberíamos de tomar una actitud pasiva o indiferente. Tal actuar de Dios necesariamente exige una respuesta de nuestra parte. En nuestro caso, porque Dios ha tenido misericordia de nosotros, podemos responder positivamente. Nuestros cánticos, como los que hemos entonado, alegres, anunciando la buena nueva que ha nacido el Salvador de todo el creado, son expresiones de corazones agradecidos. Agradecidos porque ahora sabemos la condición de miseria en la que vivíamos en el pasado y los reos de muerte que fuimos, pero ahora disfrutamos de vida y vida en abundancia. En ello nos unimos a las voces de júbilo de quienes escucharon por primera vez la promesa del advenimiento y después la noticia de su arribo. Nos unimos a las voces de Zacarías y Elizabeth, de María, de los pastores, de Simeón, de Ana, la profetisa, que eran personas piadosas que tenían toda su esperanza en Jehová, el Dios del pacto, y que recibieron el cumplimiento de la palabra empeñada por nuestro Señor. Para nosotros, como para ellos, no hay otra motivación para nuestra adoración, hoy y siempre, que el agradecimiento que nace del corazón que ha recibido la gracia de Dios. El domingo pasado, nuestro hermano Gonzalo nos recordaba cómo los nombres en el pueblo de Israel
tenían un significado confesional muy profundo, no eran puestos a la ligera. Hoy en día pues, somos muy laxos para los nombres, ¿no? Bueno, en realidad ponemos lo que tenemos en nuestro corazón. No deja de ser una confesión. Si somos muy deportistas, pues le ponemos el nombre del jugador de fútbol, de tenis. Si somos apasionados de las novelas, pues los nombres de los personajes de las novelas. Y así de todos nuestros personajes, o en los nombres de nuestro papá, nuestro abuelo, de la mamá, de la abuela. Pero en el pueblo de Israel no era así. Por ejemplo, nos recordaba nuestro hermano el domingo pasado el nombre de Caín, que quiere decir adquirir, porque por voluntad de Jehová he adquirido varón, porque le pusieron ese nombre. Abraham, que Dios mismo le cambió el nombre, que quiere decir padre enaltecido. O Zacarías, a quien Dios recuerda, o Yahvé se ha acordado. Entonces, los nombres para el pueblo de Israel eran muy importantes. Los nombres no solamente servían para identificar a la persona, sino que los padres escogían con gran cuidado el nombre de su hijo, de su hija, porque en ello estaban proclamando su fe del Dios del pacto. Es así que los padres de Zacarías llamaron a su hijo Juan para hacer patente que Dios se acuerda de nosotros. El nombre de la esposa de Zacarías también encierra un significado confesional importante. Elizabeth. Según algunos, Elizabeth significa promesa divina, para otros, aquella que es ayudada por Dios. Obviamente el nombre Elizabeth ya es una versión al español, pero su nombre en hebreo pues sería Elisheva, que viene de dos palabras, El, que significa Dios, y Shaba, que significa juramento. Entonces el significado del nombre propio de Elizabeth sería Dios es fiel. La proposición para este sermón, este domingo, es: en el advenimiento del Salvador conocemos que Dios es fiel. El Dios de Israel es un Dios fiel. Así lo dijo por medio de Moisés en la confirmación del pacto con los descendientes que salieron de Egipto con mano poderosa de nuestro Dios. Vamos a buscar Deuteronomio 7:9. Deuteronomio 7:9. ¿Alguien lo puede leer? Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta la generación. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Y estas palabras, así como por supuesto los 10 mandamientos, estaban en el corazón del pueblo de Israel, de hombres y mujeres piadosos, y a través de generaciones. Y entre estos hombres pues, se encontraban Zacarías, también su esposa Elizabeth, y en sus corazones podían recordar una y otra vez que Dios es fiel. Además Elizabeth lo llevaba en el nombre. Le decían Elizabeth, se lo recordaba, ¿no? Dios es fiel, Dios es fiel. Como primer punto vamos a ver que Jehová se revela como Dios fiel. Los hombres piadosos de Israel como Zacarías y Elizabeth saben que Dios es fiel. Lo saben porque lo han escuchado de sus padres. Cuando los israelitas narran la historia de su pueblo, no lo pueden hacer sin hacer referencia a la fidelidad de Jehová. Todo el Antiguo Testamento es la narración de esa historia donde Dios es el centro.
pero podemos encontrar resumida entre otros pasajes de la Escritura en el Salmos 78. Alguien me ayuda a buscar Salmos 78, versículos 2 al 4. Salmo 78, versículos 2 al 4. ¿Sí? ¿Lo tiene? ¿Lo puede leer, por favor? Bien, podrían decir, la historia de nuestro pueblo es la historia de los poderosos hechos de Jehová en cumplimiento de las promesas dadas a nuestros padres. Dios es fiel y ahí están los hechos para probarlo. Entre los muchos episodios de esa historia podemos mencionar la liberación de los israelitas de la esclavitud de Egipto. El libro de Éxodo nos dice cómo Dios llamó a Moisés para encomendarle la misión de sacar a su pueblo de Egipto para conducirlo a la tierra que había prometido a sus padres. Y Moisés le preguntó al Señor cómo se habría de presentar, ¿no? ¿Alguien me ayuda a buscar Éxodo 3:15? Éxodo 3:15. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Gracias. Estas palabras debieron producir alegría en los corazones de quienes lo escucharon, porque significaba que Dios no se había olvidado de ellos ni de sus padres. Ahora Dios venía a ellos con maravillosas noticias. Dios iba a cumplir la palabra que había empeñado un poco más de 400 años antes. ¿No es maravilloso? Dios guarda su promesa. Se revela como el Dios fiel que es, y esta historia la contarían de generación en generación, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán la cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Esto lo encontramos en el Salmo 78. Vamos a buscar los Salmos 78, versículos 6 al 7. Salmo 78, versículos 6 al 7. Para que lo sepan la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios que guardan sus mandamientos. Bien, muchas gracias. Estas obras que revelan la fidelidad de Dios a la vez llaman al pueblo a responder de la misma manera, con fidelidad. Podríamos seguir repasando las historias de la Biblia en muchos episodios, pero lo que hemos dicho sirva para enfatizar la verdad bíblica que nos enseña que nuestro Dios es fiel, y ahí están los hechos que lo prueban. Si ahora alguien nos preguntara con qué motivo celebramos el Adviento y la Navidad, pues nuestra respuesta sencilla podría ser: celebramos la fidelidad de nuestro Dios. Los eventos de Adviento y Navidad son la manifestación de ello. Estamos contando la historia que nuestros padres nos contaron y la contamos a la generación presente y a la venidera. Contamos los poderosos hechos de redención de nuestro Dios en Cristo Jesús, llamando a todos a que pongan en Dios su confianza, para que no se olviden de sus obras y guarden sus mandamientos. Como segundo punto vamos a ver la fidelidad probada por el tiempo.
Cuando Dios llamó a Abraham y le dio la promesa de hacer de él una nación grande, Abraham caminó con Dios en fe. La palabra de Dios había despertado la fe, la esperanza en que aquella palabra que le había sido empeñada se cumpliría. Sin embargo, pues pasaron 25 años y no parecía que aquello sucediera. Ya había pasado todo ese tiempo y él y su esposa pues seguían sin tener un solo hijo. Llegó a pensar que heredaría a través de su sierva. Desde su perspectiva el tiempo estaba en su contra, ya habían pasado 25 años, el cuerpo se va degenerando. Entre más pasaba el tiempo, consideraba que menos sería posible que su descendencia fuera como la arena del mar o como las estrellas de los cielos, como lo había prometido el Señor. Abraham podría comenzar a preguntarse qué tan fiel era la promesa de Dios y cuándo vería cumplida aquella promesa, si a medida que avanzaba el tiempo su esposa y él envejecían. En la relación de pacto como la que Dios estableció con Abraham, el vínculo que califica esa relación es la palabra del pacto. Es ahí donde Dios empeña las promesas que de sí mismo quiere dar a Abraham y a nosotros también, porque nuestra relación con Dios también es una relación de pacto. Y es escuchando esa palabra que Abraham y nosotros pueden responder en fe y esperanza. Por eso el apóstol Pablo nos dice en Gálatas 3:6, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Así que la vida cristiana bien puede expresarse como el caminar diario en esperanza, tomados de la palabra de Dios, tal como debemos hacer nosotros. Sin embargo, al igual que Abraham, el tiempo comienza a probar nuestra esperanza y por lo tanto nuestra fidelidad. El episodio que hemos mencionado de Abraham fue más o menos 25 años después de que salieron de la tierra de sus padres. Pero, ¿qué podría pensar el pueblo que estaba esclavizado en Egipto? Ahí en ese caso pues ya habían pasado 400 años desde que sus padres habían llegado ahí tomados de la palabra de Dios. 400 años ya. Desde que apenas habían llegado ahí eran un número de 66 personas. Vamos a buscar Génesis 46:26. Génesis 46:26. Todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto proceden de sus lomos sin las mujeres de los hijos de Jacob. Todas las personas fueron 66 personas llegaron a Egipto cuando fueron traídos por José, que había el hambre. Y pues desde ahí habían pasado varias generaciones para que se convirtieran en una multitud, y todo ese tiempo pues no hubo revelación de Dios. Sin embargo, el pueblo seguía pasando de generación en generación la palabra de Dios que había empeñado a sus padres, pero quizás después de tanto tiempo la pregunta en los corazones de muchos israelitas era si Dios se acordaría de ellos. ¿Cumpliría Dios la promesa dada a sus padres? ¿Sería Dios fiel? El paso del tiempo no solo prueba la fidelidad de Dios, también hace que nos preguntemos, ¿seguiremos esperando? ¿Vale la pena perseverar? Algo semejante podemos ver que ocurría en el tiempo cuando se dio la maravillosa noticia de la llegada que el Salvador estaba cerca. Había pasado 400 años desde la última vez que Dios habló a su pueblo, es decir, desde el final del Antiguo Testamento. Habían pasado generaciones de israelitas piadosos que pues, no habían visto cumplido aquello en toda su vida y esperaron para verlo, pero no lo pudieron ver. Y ahora estaban Zacarías y Elizabeth
con sus corazones afianzados por la palabra del pacto, teniendo como su única esperanza a Dios. Al igual que nosotros, quizá también ellos veían pasar el tiempo sin ninguna señal de que la promesa se cumpliría pronto. La promesa de que Dios enviaría un Mesías que había sido dicha hacía no una decena de años, sino cientos, milenios atrás, desde el Edén, que se escuchó la promesa que después fue confirmada una y otra vez al pueblo de Israel a través de los años. Había tantos años de aquello que quizá los contemporáneos de Elizabeth llegaron a pensar que ya no se cumpliría, como hoy también habrá quienes piensen que hace tanto tiempo que el Señor Jesucristo dijo que vendría, que la promesa quizá no suceda. Pero Elizabeth puede pensar en el significado de su nombre cada vez que ella escucha que las palabras en su derredor, las personas en su derredor la llaman por su nombre, que le están diciendo: Dios es fiel. Si Dios es fiel, debemos esperar en Él, porque las promesas de Dios no tienen caducidad. Son promesas firmes, pues no dependen del tiempo o de ciertas circunstancias para cumplirse. Se cumple porque Dios es soberano y Él no está sujeto a la temporalidad como nosotros. Todo lo contrario, la temporalidad está sujeta a Dios. Como punto 3 tenemos, vamos a ver, que la certeza de su regreso, la certeza de su regreso. Cuán maravilloso fue para Elizabeth confirmar aquello en lo que había creído, pues Dios en su gracia llegó a su esposo y a ella con buenas noticias. Tu oración ha sido oída, le dijo Dios a Zacarías. Las buenas noticias, además, no solo eran para ellos como matrimonio, sino para todo el mundo. Aquella promesa a la que se podía remontar miles de años atrás, finalmente ante sus propios ojos se estaban cumpliendo. Dios no estaría más en silencio, vino a los suyos para revelarse nuevamente a los que afianzaban su corazón en las palabras dadas en el pacto y esperaban la llegada del Mesías. Podían recordar las palabras del profeta Isaías, en Isaías 49:7, que dice: fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Lucas también da testimonio de estos acontecimientos, y nosotros hoy somos bendecidos también por la gracia de Dios, que aunque como gentiles por muchos siglos vivimos sin Dios y sin esperanza, Dios en la promesa a Abraham nos había incluido. Me ayudan a buscar Génesis 12:3. Génesis 12, versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Gracias, exactamente. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así pues, conforme a la gracia que de Dios se ha hecho con nosotros también, y estando reunidos como estamos para alabar a Dios por su misericordia, ha cumplido su promesa en nosotros también, como el apóstol Pablo escribe en la primera carta a los Corintios. En Corintios 1:9 dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Ante todo esto, ¿podemos quedarnos quietos? ¿Podemos quedarnos pasivos? Pues no debemos quedarnos quietos. Cantar las alabanzas de nuestro Dios es lo que hacemos para ensalzar su nombre y contar la historia de su obra de redención para el mundo. Ahora nosotros, como la Iglesia del Señor, hemos entrado también a una relación de pacto. El Señor que vino, pero que ascendió al Padre, como nos dice Hechos 1, desde donde sigue ejerciendo su oficio de mediación y señorío, prometió también regresar. Y que este es uno de los puntos que enfatizamos en la celebración del Adviento, el regreso de nuestro Señor por segunda vez. Acerca de este tema, los discípulos también se acercaron al Señor para preguntarle:
Vamos a buscar Mateo 24:3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Querían saber cuándo iban a ocurrir estas cosas, cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Y a lo mejor a nosotros también nos gustaría conocer esa respuesta, ¿verdad? Pero pues ahora veamos el versículo 42 de Mateo 24. Mateo 24, 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Esa es igual la respuesta para nosotros, que estemos velando, porque no sabemos a qué hora ha de venir nuestro Señor. Hasta el momento pues ya han pasado 2000 años de estas palabras, son más de los 25 años que pasaron con Abraham, o de los 400 años de que los israelitas fueron sacados de Egipto, y quizás en nuestro corazón en algún momento se brinca la pregunta, ¿no?, de cuándo se cumplirán estas cosas, o si acaso Dios ya se olvidó de dicha promesa y no se cumplirá, o quizás seamos confrontados con las palabras de los burladores que, andando según sus propias concupiscencias, andan por ahí diciendo, como nos dice Pedro en 2 de Pedro 3, del 3 al 4, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Hará esto que tomemos la actitud de las vírgenes insensatas en la parábola, que no tomaron el aceite necesario para sus lámparas, y cuando a medianoche se escuchó el clamor, ahí viene el esposo, salir y recibirle, pues ellas no entraron a las bodas, habían ido a buscar aceite porque no tenían suficiente. Pues de ninguna manera debemos de permanecer velando y orando, porque Dios ha probado con suficiente evidencia ante nosotros que Él es un Dios fiel. ¿Por qué comentamos esto? Porque las promesas de Dios las debemos esperar con certidumbre de fe, pues el cumplimiento de ellas no depende de nosotros o de las circunstancias que nosotros pudiéramos poner, o bien de las condiciones históricas que por sí mismas fueran propicias para que Dios pudiera cumplir sus promesas. El Señor Jesucristo vino porque Dios así lo había determinado en su soberano decreto. Dios, como el Señor de la historia, no precisa esperar a que se reúnan las condiciones necesarias para el cumplimiento de sus portentosas obras. Al contrario, Él es el mismo quien su providencia va conduciendo y haciendo que todas las cosas sucedan, porque tal es su decreto. Dios no depende de las condiciones, todas las cosas suceden en el momento y de la manera que Dios ha ordenado, y nadie puede oponerse a ello. Por eso, cuando Dios promete que hará algo, ese algo prometido es seguro que se cumpla. Nuestra esperanza tiene un fundamento firme. Con certidumbre de fe esperamos en nuestro Señor. Como conclusión, podemos ver primero que Dios se revela en las Escrituras y quiere ser conocido por los suyos como Dios fiel. El pasaje que leímos al inicio le dice, ahí le dice a su pueblo: Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Esa fidelidad de nuestro Dios se expresa claramente en todos los hechos redentores que Dios ha llevado a cabo en la historia para salvación, para nuestra salvación.
El advenimiento del Mesías es prueba de ello. En la Navidad celebramos la fidelidad de Dios. Segundo, las celebraciones cristianas como el Adviento y la Navidad son celebraciones teocéntricas. El centro es Dios, no nosotros. Si no fuera Dios por nosotros, ¿qué tendríamos que celebrar en medio de nuestra miseria? Nada. Pero Dios ha tenido misericordia de nosotros, dándonos un Salvador, y ahora contamos la historia de sus poderosos hechos, anunciando al mundo el nombre de Jehová, diciendo que es fiel. Los eventos de la historia lo atestiguan. El Mesías prometido vino a este mundo. Y tercero, nuestros corazones se deben afirmar con la certeza de nuestra esperanza, pues conocemos quién es Dios. Aunque han pasado 2000 años desde que ascendió al cielo y prometió regresar, debemos mantenernos firmes y velando, porque la promesa de su regreso se cumplirá, porque fiel es el que dio la promesa. La palabra del Señor nos asegura esto. Vamos a buscar Salmos 33:4. Salmos 33:4. Vamos a leerlo todos juntos. Salmo 33:4 dice así: porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Y busquemos ahora Salmos 36:5. Un adelantito. Salmo 36:5. Que dice: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Amén. Vamos a orar. Bendito Señor, ha sido el motivo de alegría, y hoy continuamos con esta celebración de Adviento, de recordar que eres un Dios que cumple sus promesas, que cumple lo que dice, que eres un Dios fiel. Que has efectuado, Señor, esta maravilla en medio de los tiempos enviando a tu Hijo. No nació cualquier ser humano, se encarnó tu Hijo amado, tu Hijo unigénito al que enviaste en esta manifestación de amor inmenso, para que todo aquel que cree en Él, dice tu palabra, no se pierda, mas tenga vida eterna. Aunado a esto, te damos gracias, Señor, por este pueblo tuyo que está aquí reunido, que es fruto de aquella gracia manifestada en Cristo nuestro Salvador, a quienes has dado, como a los apóstoles, que confesemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero esto no es de nosotros, porque no nos lo ha dicho carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. ¡Qué bienaventuranza! Y nos gozamos de poder acceder al Padre a través de nuestro Señor Jesucristo, a quien esperamos con alegría, con gozo, con regocijo, esperando el día que regreses. Entre tanto, Señor, gracias por cambiar nuestra tristeza, nuestra miseria a causa del pecado, y nos has dado gozo y alegría porque nos has dado vida. Y como vivos entre los muertos, te alabamos y te glorificamos. Bendito seas, Padre, porque tuviste esa misericordia. Bendito Señor Jesucristo, que viniste a este mundo como uno de nosotros para redimirnos. Bendito Espíritu Santo, gracias por obrar en nuestros corazones esta nueva vida. Bendita Trinidad, sustenta y guárdanos en tu palabra. Bendice y guarda esta tu iglesia todos los años por venir hasta que tú regreses, Señor Jesucristo. Te alabamos, pues, bendita Trinidad, desde ahora y para siempre. Amén. Amén. En pie, hermanos.